En esta tarde leeremos El único Dios verdadero. Así se titula el capítulo 4, El único Dios verdadero. ¿Qué nos sugiere la palabra idolatría? ¿Salvajes acaso arrastrándose frente a un tótem? ¿Estatuas de rostro cruel y severo en los templos hindúes? ¿La danza arremolinada de los sacerdotes de Baal alrededor del altar de Elías? Es indudable que estas cosas constituyen idolatría, nada más obvio, pero debemos tener presentes que existen también formas más sutiles de idolatría. Veamos lo que dice el segundo mandamiento, en Éxodo capítulo 20, los versos 4 y 5. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿A qué se refiere este mandamiento? Si estuviera aislado, sería natural suponer que se refiere a la adoración de imágenes de dioses distintos a Jehová. La idolatría babilónica, por ejemplo, aquella que ridiculizó Isaías, o el paganismo del mundo grecorromano de la época de Pablo, del que escribió en Romanos 1, 23 y 25, quienes cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Pero en el contexto en que se encuentra el segundo mandamiento, no puede en realidad referirse a esta clase de idolatría, porque si así fuera, no haría sino repetir el pensamiento expresado en el primer mandamiento, sin agregar nada nuevo. En consecuencia, entendemos que el segundo mandamiento, como se ha considerado siempre, en realidad establece el principio de que, para citar a Charles Hodge, la idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. En su aplicación cristiana, esto significa que no debemos hacer uso de representaciones visuales o pictóricas del Dios Trino, ni de ninguna de las personas de la Trinidad para fines de adoración. Por lo tanto, el mandamiento se refiere no al objeto de la adoración, sino al modo en que se realiza. Lo que nos dice es que no se deben usar estatuas o figuras de aquel a quien adoramos como ayudas para la adoración. El peligro de las imágenes. Puede parecer extraño a primera vista que tal prohibición encuentre un lugar entre los 10 principios básicos de la religión bíblica, pues a primera vista no parece tener mucho sentido. ¿Qué peligro puede haber, nos preguntamos, en que el adorador se rodee de estatuas y figuras si lo ayudan a elevar su corazón a Dios? Estamos acostumbrados a tratar la cuestión de si estas cosas deben usarse o no como algo que tiene que ver con el temperamento y los gustos personales. Sabemos que algunas personas tienen crucifijos y cuadros de Cristo en sus habitaciones, y ellas nos informan de que el acto de contemplar estos objetos las ayudan a centrar sus pensamientos en Jesús cuando oran. Sabemos que muchas personas sostienen que pueden adorar con más libertad y facilidad en las iglesias que están llenas de estos ornamentos que en las que están libres de estos elementos. Y bien, decimos, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué daño pueden hacer estas cosas? Si a la gente realmente le resultan útiles, ¿qué más podemos decir? ¿Qué sentido tiene prohibírselos? Frente a esta perplejidad, algunas personas sugieren que el segundo mandamiento se aplica únicamente a representaciones inmorales y degradantes de Dios, representaciones copiadas de los cultos paganos y nada más. Pero la misma fraseología del mandamiento en cuestión descarta una interpretación limitativa de esa naturaleza. Dios dice categóricamente, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, para usarla en el culto.
Este mandato categórico prohíbe no solo el uso de figuras y estatuas que representen a Dios en forma de animal, sino también el uso de figuras y estatuas que lo representen como lo más excelso de la creación, es decir, el ser humano. Igualmente prohíbe el uso de figuras y estatuas de Jesucristo como hombre, si bien Jesús fue y sigue siendo hombre, porque todas las figuras y estatuas se hacen necesariamente según la semejanza del hombre ideal como lo concebimos nosotros, y por tanto están sujetas a la prohibición que establece el mandamiento en cuestión. Históricamente, los cristianos han tenido diferencias en cuanto a si el segundo mandamiento prohíbe el uso de imágenes de Jesús con fines de enseñanza e instrucción, en las clases de la escuela dominical, por ejemplo. Y la cuestión no es fácil de resolver, pero no hay lugar a dudas de que el mandamiento nos obliga a separar nuestra adoración, tanto en público como en privado, de todas las imágenes y estatuas de Cristo, no menos que de las imágenes y estatuas de su Padre. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de esta prohibición tan amplia? Si se considera el énfasis que se le da al mandamiento mismo, con la terrible sanción que lo acompaña, la proclamación del celo de Dios y de su severidad para castigar a los transgresores, cabría suponer que se trata de un asunto de crucial importancia. No obstante, ¿lo es? La respuesta es sí, por supuesto. La Biblia nos muestra que la gloria de Dios y el bienestar espiritual de los seres humanos están ambos directamente vinculados con este asunto. Se nos presentan dos líneas de pensamiento que en conjunto explican ampliamente por qué este mandamiento debería haber sido enfatizado con tanta insistencia. Dichas líneas de pensamiento se relacionan no con la utilidad real o supuesta de las imágenes, sino con la fidelidad de las mismas. Son las siguientes. La primera línea de pensamiento es que las imágenes deshonran a Dios porque oscurecen su gloria. La semejanza de las cosas en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, o las cosas en la tierra, las personas, animales, aves, insectos, o en el mar, los peces, mamíferos, crustáceos, no constituyen justamente una semejanza de su creador. Una imagen verdadera de Dios, escribió Calvino, no se encuentra en todo el mundo, y por eso su gloria es manchada y su verdad corrompida por la mentira cada vez que se presenta ante nuestros ojos en una forma visible. Por lo tanto, inventar cualquier imagen de Dios es en sí mismo impío, porque por esta corrupción su majestad es adulterada y Él es representado como algo distinto de lo que es. El punto aquí no es solo que la imagen representa a Dios con cuerpo y miembros, cuando en realidad no tiene ninguna de las dos cosas. Si esto fuera la única razón para prohibir las imágenes, las representaciones de Cristo serían inobjetables. La cuestión cala mucho más hondo. El centro de la objeción a las figuras e imágenes es que inevitablemente ocultan la mayor parte, si no toda, la verdad sobre la naturaleza personal y el carácter del ser divino al que representan. A modo de ilustración, Aarón hizo un becerro de oro, es decir, una imagen en forma de toro. El propósito era ser un símbolo visible de Jehová, ese Dios poderoso que había sacado a Israel de Egipto. No cabe duda de que la imagen tenía como fin honrar a Dios, como un símbolo adecuado de su gran poder y fortaleza. Pero no es difícil ver que un símbolo de esta naturaleza en realidad es un insulto a la divinidad, pues ¿qué idea de su carácter moral, de su justicia, bondad y paciencia puede deducirse de la contemplación de una estatua de Dios concebido como un toro? En consecuencia, la imagen de Aarón escondía la gloria de Jehová. De modo similar, la compasión que inspira el crucifijo oscurece la gloria de Cristo, porque oculta el hecho de su deidad, de su victoria en la cruz y de su reinado presente. El crucifijo nos habla de su debilidad humana, pero esconde su fortaleza divina.
Habla de la realidad de su dolor, pero esconde de nuestra visión la realidad de su gozo y de su poder. En estos dos casos, el símbolo resulta indigno principalmente por lo que deja de evidenciar, y así son todas las representaciones visibles de la deidad. Cualquiera sea nuestro concepto del arte religioso desde un punto de vista cultural, no debiéramos contemplar las representaciones de Dios en busca de su gloria, a fin de que nos muevan a la adoración, porque su gloria consiste precisamente en aquello que estas representaciones jamás pueden mostrarnos. Por esto Dios agregó al segundo mandamiento una referencia a sí mismo describiéndose como celoso para vengarse de quienes lo desobedecen en esto, porque el celo de Dios en la Biblia consiste en su celo por mantener su gloria propia, gloria que resulta empañada cuando se emplean imágenes con fines de adoración. En Isaías 40:18, después de declarar vívidamente la inmensurable grandeza de Dios, la Escritura nos pregunta, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Ante estas preguntas no se considera una respuesta, sino solamente un respetuoso silencio. Su objeto es recordarnos que es tan absurdo como impío pensar que una imagen modelada, como deben serlo forzosamente las imágenes, que es copia de alguna criatura, pudieran constituir una semejanza aceptable del Creador. Pero esta no es la única razón por lo cual nos está prohibido emplear imágenes en el culto de adoración. La segunda línea de pensamiento es que las imágenes nos engañan porque comunican ideas falsas acerca de Dios. Sugieren ideas falsas acerca de Dios. La forma inadecuada en que lo representan pervierte nuestros pensamientos sobre Él e imprime en la mente errores de todo tipo en cuanto a su carácter y su voluntad. Aarón, al hacer una imagen de Dios en forma de un becerro, llevó a los israelitas a pensar que Dios era un ser que podía ser adorado en forma aceptable con frenético libertinaje. Por consiguiente, la fiesta en honor del Señor que organizó Aarón en Éxodo 32 se transformó en una vergonzosa orgía. Igualmente, constituye un hecho histórico que el empleo del crucifijo como elemento auxiliar para la oración ha llevado a que muchas personas confundan la devoción con el acto de reflexionar con melancolía sobre los sufrimientos corporales de Cristo. Todo esto ha conducido a que se vuelvan morbosos acerca del valor espiritual del dolor físico y ha impedido que adquieran un conocimiento adecuado del Salvador resucitado. Estos ejemplos nos muestran la forma en que las imágenes pueden falsear la verdad de Dios en la mente del hombre. Psicológicamente, es evidente que si nos habituamos a centrar los pensamientos en una imagen o en una figura de aquel a quien vamos a dirigir la oración, con el tiempo llegaremos a pensar en él y a orar a él en términos de la representación que nos ofrece esa imagen. Por tanto, en este sentido, te inclinarás y adorarás a tu imagen. Y en la medida en que la imagen no revele la verdad sobre Dios, en esa medida no adorarás verdaderamente a Dios. Es por ello que Dios prohíbe que hagamos uso de imágenes y figuras en el culto. Veamos ahora imágenes fundidas e imágenes mentales. Comprender que las imágenes y las figuras de Dios afectan nuestro concepto de Él pone de manifiesto otro aspecto en el que tiene aplicación la prohibición del segundo mandamiento. Así como nos prohíbe que fabriquemos imágenes fundidas de Dios, también nos prohíbe que concibamos imágenes mentales de Él a nuestro antojo. El acto de imaginarnos cómo es puede constituir una infracción del segundo mandamiento tanto como la imagen que es obra de nuestras manos. ¿Con cuánta frecuencia se oye decir frases como estas? Me gusta pensar en Dios como el gran arquitecto, o matemático, o artista. Yo no pienso en Dios como juez, me gusta pensar en Él simplemente como Padre.
Por experiencia sabemos que afirmaciones de esta clase constituyen el preludio a una negación de algo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Se hace necesario decir con la mayor firmeza posible que quienes se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les gusta, están quebrantando el segundo mandamiento. En el mejor de los casos, solo pueden pensar en Dios en la figura de un hombre, el hombre ideal tal vez, o el superhombre. Pero Dios no es ninguna clase de hombre. Nosotros fuimos hechos a su semejanza, pero no debemos pensar que Él existe en nuestra semejanza. Pensar en Dios en tales términos es ser ignorantes sobre Él, todo lo contrario de conocerle. Toda teología especulativa que descanse sobre el razonamiento filosófico, más bien que en la revelación bíblica, falla en este punto. Pablo nos indica a dónde va a parar este tipo de teología. Primera de Corintios 1:21 dice: Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Seguir la imaginación del propio corazón en el ámbito de la teología es el camino para permanecer ignorantes de Dios y convertirse en adoradores de ídolos, siendo el ídolo, en este caso, una falsa imagen mental de Dios, hecha por la propia especulación e imaginación. A la luz de lo dicho, el propósito positivo del segundo mandamiento se hace claro. En lo negativo, se trata de una advertencia contra las formas de adoración y prácticas religiosas que llevan a deshonrar a Dios y a falsear su verdad. En lo positivo, constituye un llamado a que reconozcamos que Dios el Creador es trascendente, misterioso e inescrutable, que está más allá de la imaginación humana y de toda especulación filosófica, y es por ende un llamado a que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de Él, y a que permitamos que Dios mismo nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar en Él. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Pablo se expresa también en el mismo tenor de Isaías. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Dios no es como nosotros. Su sabiduría, sus objetivos, su escala de valores, su modo de proceder difieren tanto de los nuestros que no podemos llegar a ellos por conjetura o intuición, o deducirlos por analogía de nuestra noción del hombre ideal. Pero esto es justo lo que ha hecho. Les ha hablado a sus profetas y a nosotros por medio de los profetas y apóstoles, así como también mediante las palabras y los hechos de su propio Hijo. A través de esta revelación, que está a nuestra disposición en las Sagradas Escrituras, podemos formarnos una noción correcta de Dios. Sin ella jamás podremos. Por lo tanto, parecería que en lo positivo la fuerza del segundo mandamiento está en que nos obliga a tomar nuestros conceptos de Dios de su propia palabra, y no de otra fuente, cualquiera que sea. Este es el aspecto positivo del mandamiento, lo cual se desprende con claridad de la forma misma en que está expresado. Habiendo prohibido la manufactura y la adoración de imágenes, Dios se declara celoso. Él castigará no a los adoradores de imágenes en sí, sino a todos los que lo aborrecen, en el sentido de que no tienen en cuenta sus mandamientos en general. En el contexto, lo más natural y lo que se esperaría sería una amenaza dirigida directamente a los que usan imágenes. ¿Por qué, en cambio, la amenaza de Dios tiene aplicación general? Seguro que esto es así para que comprendamos que quienes se hacen de imágenes y se valen de ellas para el culto, y como consecuencia derivan de ellas inevitablemente su teología, de hecho, tenderán a descuidar la voluntad revelada de Dios en los demás aspectos también.
Quien se asocia a las imágenes no ha aprendido aún a amar la palabra de Dios ni a prestarle atención. Los que se acercan a imágenes hechas por humanos, ya sean materiales o mentales, para que ellas los conduzcan a Dios, difícilmente toman con la debida seriedad la revelación divina. En Deuteronomio 4, Moisés mismo proclama la prohibición de las imágenes en el culto, siguiendo exactamente las mismas líneas, oponiendo la fabricación de imágenes al acto de atender la palabra y los mandamientos de Dios, como si estas dos cosas se excluyeran mutuamente. Le recuerda al pueblo que en el Sinaí, si bien tuvieron pruebas de la presencia de Dios, no hubo representación visible de su persona, sino que escucharon su palabra, y los exhorta a que sigan viviendo al pie del monte, por así decirlo, donde la misma palabra de Dios pueda sonar en sus oídos directamente, y donde no haya supuestas imágenes ante sus ojos para distraerlos. La enseñanza está clara. Dios no les mostró un símbolo visible de sí mismo, sino que les habló. Por lo tanto, no deben ahora buscar símbolos visibles de Dios, sino sencillamente dedicarse a obedecer su palabra. Si se argumenta que Moisés tenía miedo de que los israelitas tomaran diseños de imágenes de las naciones idólatras que los rodeaban, nuestra respuesta es que indudablemente tenía ese temor, y esto es justo la cuestión. Todas las imágenes de Dios hechas por humanos, ya sean fundidas en metal o mentales, constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador e impío, y por consiguiente no pueden menos que ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios. El que hace una imagen de Dios adopta para ello los conceptos que le ofrece una fuente humana, y no lo que Dios mismo dice acerca de sí mismo. Y esto es precisamente lo que está mal. Echemos una mirada al verdadero Dios. El interrogante que se nos presenta como consecuencia de la línea de pensamiento que venimos siguiendo es este. ¿Hasta qué punto guardamos el segundo mandamiento? Desde luego que no hay imágenes de toros en las iglesias a las que asistimos, y probablemente no tengamos un crucifijo en la casa, aunque es posible que tengamos algunos cuadros de Cristo en las paredes sobre cuyo destino tendríamos que volver a pensar. Pero, ¿estamos seguros de que el Dios que procuramos adorar es el Dios de la Biblia? ¿El Jehová de la Trinidad? ¿Adoramos al único Dios verdadero tal como Él es? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios tales que en realidad no creemos en el Dios cristiano, sino en alguna deidad diferente, como los musulmanes, los judíos o los testigos de Jehová, que no creen en el Dios cristiano, sino en otro distinto? Me dirán, ¿cómo puedo saberlo? Pues bien, aquí está la prueba. El Dios de la Biblia ha hablado en su Hijo. La luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. Acostumbro a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo a fin de ver en ellas la verdad última en cuanto al carácter y la gracia de Dios. Al contemplar a Cristo, veo centrados en Él todos los propósitos y planes de Dios. Si he podido ver todo esto, y si he podido con la mente y con el corazón acudir al Calvario y allí hacer mía la solución que el Calvario me ofrece, puedo entonces saber que en verdad rindo culto de adoración al Dios verdadero, que Él es mi Dios, y que desde ya disfruto de la vida eterna, según la definición del propio Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Una nota adicional de 1993. A lo largo de los años, la constante llegada de una que otra carta ha insistido en que mi disuasión a usar imágenes de Dios con propósitos didácticos o devocionales se pasa de la raya. ¿Acaso será cierto? Se plantean tres argumentos en contra. Primero,
La alabanza a Dios requiere de la expresión estética cristiana a través de las artes visuales, al igual que se requiere de la expresión moral cristiana a través del amor de la familia y el amor al prójimo. Segundo, la imaginación es parte de la naturaleza humana tal cual Dios la creó, y debiera ser santificada y expresada, en vez de estigmatizada y oprimida, en nuestra comunión con nuestro Creador. Tercero, las imágenes, tales como crucifijos, iconos, estatuas, ilustraciones de Jesús, sí crean devoción, la cual sería más débil sin las mismas. El principio del primer argumento sin duda es correcto, pero debe aplicarse de forma adecuada. El arte simbólico puede ser útil para la adoración en muchas maneras, pero el segundo mandamiento igual prohíbe cualquier cosa que se pueda ver como una imagen que representa a Dios. Si las pinturas, los dibujos y las estatuas de Jesús, el Hijo encarnado, siempre se percibieran como símbolos de la perfección humana dentro de la cultura que las produce, anglosajón de rostro blanco, africano de rostro negro, chino de rostro amarillo o lo que fuere. En vez de sugerir qué aspecto tenía en verdad, no se haría ningún daño. Pero como ni los niños ni los adultos ingenuos lo perciben de esta forma, opino que sería mejor prescindir de los mismos. El principio del segundo argumento también es correcto, pero la forma bíblica de aplicarlo sería aprovechar nuestra imaginación verbal y visual para realizar la tarea de apreciar el drama y la maravilla de las actividades históricas de Dios, tal como se hace en los libros de los profetas, los salmos y el libro de Apocalipsis, en lugar de hacer caso omiso al segundo mandamiento mediante la creación de imágenes estáticas y supuestamente representativas de él. En cuanto al tercer argumento, el problema es que debido a que estas imágenes se tratan como representaciones en vez de ser simbólicas, empiezan a corromper la devoción que provocan. Como a los humanos nos resulta difícil evitar este peligro, la sabiduría aconseja, una vez más, que lo mejor y más seguro es aprender a evitarlos. No vale la pena correr algunos riesgos.